El olor no era a sal, era a sangre vieja, a madera podrida, a ropa sin cuerpo. Aquellos hombres no caminaron, flotaban, como si cada paso los empujara un recuerdo que pesaba más que el hambre. 18, solo 18. Bajaron en silencio de la nao Victoria, en un amanecer sin testigos, el 6 de septiembre de 1522. Sevilla no los esperaba, el mundo no los entendía. Ellos habían dado la vuelta completa al planeta, pero no quedaba en sus rostros nada que celebrara. Los que miraban no sabían que estaban viendo a los primeros fantasmas del mundo global. No hubo discursos, ni campanas, ni coronas. Solo los pasos lentos de unos hombres que habían perdido más que compañeros. Habían perdido el tiempo, el cielo, el sentido. ¿Cómo se mide un viaje así? ¿Por las millas recorridas? ¿Por las tumbas cavadas en playas extranjeras? ¿Por los idiomas olvidados? ¿Por las pieles tocadas? ¿Por los dioses que no respondieron? Todo empezó con un silencio aún más profundo, el silencio del rechazo, porque el hombre que imaginó aquella travesía, Fernão de Magalhães, no era un héroe en su tierra, era una vergüenza, un náufrago político. Nacido hacia 1480 en Sabrosa, un rincón frío del norte portugués, fue moldeado por las Biblias de los navegantes, mapas, estrellas y heridas. Hijo de hidalgos menores, lo educaron en la corte lisboeta, entre diplomáticos y calculistas, pero su alma estaba en los puertos. A los 25 años ya estaba navegando hacia el Índico. Conoció las rutas del este, los mercados de Goa, los estuarios de Mozambique, el tráfico oscuro de esclavos en Malaca. Aprendió a leer el mar como otros leen oraciones, y allí, entre especias y tormentas, comprendió algo que cambiaría su destino. El mundo era redondo, sí, pero también estaba mal dibujado. El poder no estaba en las coronas, estaba en los bordes del mapa, en lo que aún no tenía nombre. En 1517, con el cuerpo lleno de cicatrices y el orgullo herido, Magalhães regresó a Lisboa con una propuesta envenenada: llegar a las Islas de las Especias navegando hacia el oeste sin pasar por los dominios de Portugal en África y Asia. El rey Manuel I lo trató con desdén. Le negó barcos, le negó la dignidad. Fue entonces cuando Magalhães hizo lo impensable, rompió con su patria, cruzó la frontera más peligrosa de todas, la del honor. Ofreció su plan al joven emperador Carlos I de Castilla. Un muchacho de rostro pálido, aún verde en política, pero hambriento de gloria y venganza. En un acto más simbólico que estratégico, Carlos le otorgó 5 naves: la Trinidad, la San Antonio, la Concepción, la Victoria y la Santiago. Cáscaras flotantes, mal equipadas, pero cargadas con algo más peligroso que pólvora. La promesa de lo imposible, zarparon el 20 de septiembre de 1519 desde Sanlúcar de Barrameda. En cubierta, un crisol de lenguas y pasados, castellanos de mar adentro, portugueses renegados, genoveses silenciosos, flamencos curiosos, franceses fugitivos. Algunos eran navegantes, otros prisioneros con la cadena aún en el alma. Todos sabían una cosa: no había regreso asegurado. Solo la niebla del rumor. Al otro lado del mundo hay oro que crece en los árboles, decían. Pero también nadie ha vuelto a contarlo. Durante los primeros meses cruzaron el Atlántico como quien se adentra en un sueño del que no se puede despertar. Vieron costas desconocidas, ríos donde los caimanes eran leyendas vivas, tormentas que hablaban en voz de trueno. Bordeando Brasil, descendieron hasta las tierras frías del sur. Allí, donde los mapas temblaban, encontraron la Patagonia. Y el miedo. El invierno austral los golpeó como un puño de hielo. El mar se volvió acero líquido. Las velas se desgarraban como piel. Y en medio de ese infierno blanco estalló el primer motín. 3 capitanes castellanos se rebelaron,
Acusaban a Magallanes de llevarlos a la muerte, de ser un traidor, de ocultar verdades. Él, sin levantar la voz, respondió con cuchillo. Uno fue ejecutado, otro, abandonado, el tercero, humillado. Ganó el mando. Pero perdió la confianza de muchos. Los días se hicieron eternos. Las provisiones se pudrían, los hombres deliraban, el hielo trepaba por las sogas. Magallanes no hablaba, solo observaba. En su mirada había algo que ni el mar podía disolver, determinación absoluta. Porque para él no se trataba solo de llegar, se trataba de probar que el mundo era navegable, que las fronteras eran mentiras flotantes. Cuando el sol regresó y las velas volvieron a inflarse con viento norte, uno de los barcos, la San Antonio, desertó. Dio media vuelta y desapareció en el horizonte, cargando consigo desertores y una historia a medio contar. Para los que quedaron, lo que venía no era una continuación. Era el comienzo del abismo. Al sur del mundo, donde el frío no da tregua y la noche parece más larga que la esperanza, Magallanes vio lo que nadie había visto antes. Un paso, un hilo de agua entre montañas negras y viento furioso. Un corredor, estrecho, traicionero, lleno de remolinos invisibles y niebla que mordía la piel. Navegar por ahí era como pasar por la garganta de un dios dormido. Durante semanas lo exploraron, con hombres temblando en cubierta, anotando cada curva, cada corriente. Era la última grieta de tierra firme, la última puerta. Y del otro lado, el vacío. Cuando salieron de aquel laberinto, el mar se abrió ante ellos como un espejo. Inmenso, imposible, azul hasta donde el ojo no podía más. Magallanes lo llamó el mar Pacífico, engañado por su quietud engañosa. No sabía, nadie sabía, que ese nombre sería una ironía cruel. Porque allí comenzó la parte más brutal del viaje, la parte que nadie contó sin cerrar los ojos. Durante más de 3 meses navegaron sin tocar tierra, sin saber si aún existía tierra. Las velas colgaban flojas. El viento, a veces, se olvidaba de soplar. El sol partía la piel. El agua potable se volvió barro. El pan se transformó en polvo. Comían cuero hervido, serrín, raíces podridas. Cazaban ratas, no por hambre, por cordura. El escorbuto florecía en las encías como flores de pus. Los dientes caían. Las oraciones se mezclaban con insultos. Y la muerte ya no dolía. Era rutina. Cada mañana se contaban los vivos. Cada noche se murmuraba el nombre de los perdidos. El mar no rugía. No golpeaba. Solo observaba. Silencioso. Cómplice. Como si disfrutara la lenta disolución de la voluntad humana. Y sin embargo, continuaron. Porque algunos hombres, cuando pierden todo, ganan una única cosa, el impulso de no rendirse. En marzo de 1521, la línea del horizonte cambió. Una silueta. Tierra. Samar. Parte del actual archipiélago filipino. No era solo un lugar, era un milagro. Bosques densos, ríos dulces, rostros nuevos. Los indígenas los recibieron con curiosidad, no con miedo. Comer, dormir, hablar, todo volvió a tener sentido por un instante. Pero Magallanes no buscaba descanso. Veía algo más. Una misión. Convertir. Expandir. Asegurar el dominio español no solo con mapas, sino con almas. Negoció con caciques, regaló crucifijos, prometió alianzas. Muchos aceptaron la cruz, otros fingieron, pero uno se negó. Su nombre quedó para siempre como el eco de una rebelión justa. Lapu Lapu. En la isla de Mactán, aquel cacique decidió resistir. No por odio, por orgullo, porque la tierra no se entrega con promesas, se defiende. Magallanes subestimó,
Pensó que bastaban 60 hombres y una coraza. El 27 de abril desembarcó en la isla. No había barcos enemigos, ni artillería pesada, solo tierra húmeda y guerreros descalzos armados con lanzas de bambú y coraje. La batalla fue un caos. Los mosquetes tardaban en recargarse. El agua dificultaba el avance. Lapulapu y los suyos atacaron con rabia ancestral. Magaláes fue alcanzado, una lanza en la pierna, otra en el brazo. Sus hombres, asustados, retrocedieron. Él no. Cayó. Y el mar, ese mar que había nombrado, lo recibió no como navegante, sino como ofrenda. Murió sin gloria, sin testigos que lo amaran, sin cuerpo que enterrar. La tripulación, rota y desorientada, eligió a un nuevo líder, Juan Sebastián Elcano, un vasco callado, resistente como la roca, sin ambición de leyenda, solo con una idea: volver, a cualquier costo. Pero ya no podían regresar por donde vinieron. El estrecho del sur estaba lejos, y los portugueses vigilaban el océano con dientes afilados. Decidieron seguir hacia el oeste, atravesar Asia, cruzar el Índico, bordear África. Era una ruta más larga, más sucia, más cruel. Pero era su única opción, uno a uno. Los barcos fueron cayendo. Enfermedad, traición, naufragios. Cuando cruzaron el cabo de Comorín, ya eran pocos. Cuando avistaron el océano Índico, solo quedaban 2 naves. Luego, una. La última, la Victoria, un esqueleto flotante cargado de sombras. Y fue esa sombra la que encontró el camino de regreso. Solo 18 hombres bajaron del barco. No eran marineros, eran sombras. Rostros hundidos, ojos vacíos, pasos que no hacían ruido. El puerto de Sevilla los recibió con indiferencia. Nadie sabía lo que esos hombres habían hecho. Nadie entendía que estaban viendo por primera vez el final del mundo. Y el principio de otro. Habían partido casi 3 años antes. 240 hombres. 5 barcos. Un sueño que parecía una herejía. Dar la vuelta completa al planeta. Pero el que soñó esa locura no regresó. Fernão de Magallanes, el navegante portugués al servicio de España, murió lejos del mar que intentó dominar. Nacido en el norte montañoso de Portugal, educado en la corte, criado entre mapas y tormentas, Magallanes fue un hijo de las rutas invisibles. Navegó por el Índico, luchó en la India, sobrevivió a las emboscadas de Malaca. Aprendió que el mundo no era lo que decían los reyes, era lo que no se había visto aún. Cuando propuso al rey Manuel I una nueva ruta hacia las islas de 1900, las Especias, por el oeste, fue rechazado, burlado, y entonces rompió con su país, cambió de bandera, se ofreció a Castilla. Y el joven emperador Carlos I le dio lo que nadie más se atrevía: permiso para intentar lo imposible. Zarparon en 1519. Españoles, portugueses, franceses, italianos. Un ejército de desconocidos con un capitán que muchos odiaban en silencio. A bordo, el hambre, el miedo y la sospecha crecían más rápido que el viento. En la Patagonia, bajo tormentas y hielo, estalló el motín. Magallanes lo aplastó con frialdad. Ejecutó, abandonó, silenció, ganó el mando. Pero también el rencor eterno. Cuando encontraron un paso entre las montañas del sur, navegaron con los huesos congelados. Era el estrecho, una herida entre 2 océanos. Al salir, lo vieron, un mar inmenso, calmo, que Magallanes llamó Pacífico. Pero el nombre era un chiste cruel. Navegaron 3 meses sin tierra. Comieron cuero hervido, cazaron ratas, bebieron agua podrida. Vieron a sus compañeros morir con los dientes cayéndose de las encías. Nadie creía que sobrevivirían. Y sin embargo, continuaron. Porque no sabían cómo rendirse. Cuando por fin llegaron a Filipinas, parecía que el infierno había terminado. Pero Magallanes vio otra misión: convertir, conquistar, expandir.
Muchos caciques locales aceptaron su cruz. Uno no, Lapu, Lapu. En la isla de Mactán, con apenas 60 hombres, Magallanes intentó imponer miedo. Lo recibió una lluvia de lanzas. Sus hombres retrocedieron. Él quedó solo, herido. Cayó al agua. Y allí, el mar lo tragó. Sin testigos, sin tumba. El mando pasó a Juan Sebastián Elcano. Decidieron no volver por el mismo camino. Rodearon Asia, cruzaron el Índico, bordearon África. Una ruta aún más larga, más cruel. Solo un barco resistió, la Victoria, y fue esa carcasa flotante, podrida por la sal, la que volvió a tocar suelo español. El mundo ya no era el mismo. Magallanes no regresó. Pero su viaje cambió el mapa. Probó que el planeta era uno, que todo estaba conectado por agua y por deseo. Hoy, cuando navegamos con satélites, olvidamos que hubo hombres que se lanzaron al abismo con nada más que viento, madera y coraje. ¿Y tú? ¿Qué océano te da miedo? Tal vez, como ellos, solo necesitas dar el primer paso. Si esta historia te hizo ver el mar con otros ojos, imagina lo que aún guarda bajo sus olas. Dale like, comparte y suscríbete, porque la marea del pasado aún guarda secretos.